Muy buenas tardes, sean bienvenidas, sean bienvenidos a una jornada más en el marco de herramientas para progresar que la UNIBE realiza en este tiempo de pandemia a través de videoconferencias. En este caso, este evento que nos aglutina es una jornada internacional donde vamos a hablar de la defensa legal de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Y para tal motivo tenemos disertantes que hoy van a compartir esa experiencia tanto en Paraguay, Chile y Barcelona. Vamos a contar con la presencia del profesor Isaac Ravetlas de la Universidad de Talca de Chile, la profesora Claudia Sanabria de la UNIBE, que será la moderadora de este evento, y el profesor Nicolau Rubio, coordinador de la Fundación del Fútbol Club Barcelona. Esta es una jornada donde vamos a tratar esta experiencia en nuestros países, Paraguay, Chile y Barcelona, en concreto con la defensa legal de los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia. Para dar inicio, convocamos a nuestra rectora, la doctora Sani Romero Velázquez, para brindarnos estas palabras de bienvenida. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, profesor José, nuestros queridos e importantes invitados de honor en esta sesión virtual, compartiendo con estudiantes, con docentes y con profesionales del área del derecho y también del área de humanidades. Quiero dar las gracias en la persona del profesor Isaac Ravellat, a la profesora Claudia Sanabria y Nicolau Rubio por darnos esta posibilidad de desarrollar este tema que es defensa legal de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en Paraguay. Y bueno, esta experiencia compartida con Chile y con España nos va a poner en una situación de reflexión y análisis sobre una realidad tan importante que debemos cuidarla por ser parte de nuestro presente activo, pero por sobre todas las cosas del futuro. Entonces, agradecer esta posibilidad al profesor José Pérez, director de la carrera de Derecho de nuestra universidad, y a los estudiantes, y que esta jornada sea una jornada realmente para construir, incidir en los estudiantes sobre todo, en tomarse esta responsabilidad de poder también desarrollar posteriormente su especialización, su maestría, su análisis, su estudio en relación al derecho a la niñez y la adolescencia y la familia. Queremos construir un mundo mejor y solamente lo podemos hacer si cuidamos nuestras bases, que son los niños. Muchísimas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, doctora, por estas palabras de bienvenida. A continuación, damos la palabra a la que será la moderadora del evento, nuestra profesora Claudia Sanabria. Ella es docente aquí de la Universidad de Ávila Dominicana. Le damos la bienvenida una vez más. Buenas tardes, querida profesora Claudia. Buenas tardes, doctor José, a todos los participantes y también a nuestros queridos invitados, apreciados invitados, porque ambos son realmente dos profesionales que, bueno, tienen una trayectoria en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia y, por tanto, para nuestra casa de estudios, muy relevante por ese motivo que les cuento un poquito, quizás el profesor Isaac, que ya es casi de la casa también, pero a Nicolás, que le damos la bienvenida, y desde Barcelona hoy le estamos haciendo trasnochar. La UNIBE tiene como uno de los ejes principales el trabajo a favor de la defensa de los derechos de la infancia, así que toda persona que trabaje por ello es para nosotros relevante, y bienvenidos a los dos. Gracias, profesor José. Entonces paso directamente ya a presentar a los disertantes. En este caso vamos a iniciar, vamos a tener el gusto de escuchar al señor Nicolás Rubio. Él es actualmente responsable de los programas internacionales en la Fundación Barça. Realmente está ahí desde el año 2010, así que ya tiene toda una trayectoria de defensa y de trabajo en ese ámbito, de formación politólogo, y tiene la especialidad en derechos de la infancia y así también en gestión de organizaciones no gubernamentales. Coordina proyectos de desarrollo en más de 60 países alrededor del mundo, con lo cual creemos que, bueno, todo lo que venga a compartir realmente va a ser enriquecedor para seguir avanzando en esos modelos, en esos proyectos que podemos trabajar a favor de la infancia, sabiendo también que hoy el auditorio lo conforman alumnos no solo de Derecho y posgrado, sino que también de
distintas áreas de humanidades, así que eso puede ser muy interesante. Y él comenta que cuando no está en los aeropuertos dando vueltas por ahí alrededor del mundo, pasa todo el tiempo que puede con su familia y también leyendo sobre el impacto del deporte en el desarrollo. Así que creo que va a ser sumamente importante lo que Nicolás y Nicolau, como le conozco yo, tuvimos la suerte de compartir un espacio de formación en el año 2005 en la Complutense de Madrid. Ahí también, bueno, quería invitarle a este espacio que ahora nos convoca y que seguimos unidos por ese vínculo de trabajo con la infancia. Así que, Nicolás, buenas tardes, buenas noches para ustedes y bienvenido. Te cedo el uso de la palabra para después ya seguir conversando con el profesor Isaac. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Pues también agradecer a la UNIBE, al doctor José Pérez por la invitación y por el espacio para poder compartir lo que hacemos desde la Fundación del Barça. No, tranquila, Claudia, que no estoy trasnochando. Esta es una noche realmente para no dormir, para todos los que somos barcelonistas y fans del Fútbol Club Barcelona. Veo a Isaac también con una media sonrisa. Esto significa que está muy al día de las noticias. Bueno, probablemente sea una de las noches que nos acordaremos durante muchos años. Voy a compartir mi presentación. A ver si sé hacerlo. No sé si se ve ahora mi pantalla. Y ahora vemos. Sí, perfecto. Bueno. Pues bueno, primero voy a empezar explicando un poco lo que es la fundación del Barça. El Barça supongo que ya lo conocéis. En otras fechas diría que es el mejor club del mundo, pero en estos días no sé si podemos hacer tal afirmación, pero en cualquier caso es un club que desde su fundación fue fundado por Hans Gamper, que fue una persona suiza que residía en Barcelona. Desde su fundación el club ha estado marcado por querer ser más que un club deportivo, sino querer ser también un actor en lo que ha sido la sociedad de Barcelona y de Cataluña. De hecho, no sé si sabéis que Hans Gamper, que era suizo, fundó el club como una reacción a que otros clubes de la ciudad de Barcelona no permitían jugar a personas de fuera de Barcelona. Por tanto, Hans Gamper, junto con otras personas que no eran de Barcelona, fundaron el club. Esto ha hecho que el club, desde su fundación, desde sus primeros inicios, haya sido una entidad deportiva que ha estado siempre abierta, ha cumplido un rol muy de integración social, podemos decir. Podemos decir que ha sido un mecanismo para integrar a muchas personas que han venido de fuera durante, por ejemplo, los años 50-60, mucha población de otras zonas de España. El hecho de ser y considerarse parte del Barça ha sido un elemento de integración social en la sociedad catalana. Es un club que, aunque se le conoce por el primer equipo de fútbol, pues es un club polideportivo. Hay 5 secciones profesionales, 10 secciones amateurs, un total de 15 deportes diferentes con más de 1000 atletas en el club, a pesar de que, bueno, se nos conoce por los éxitos del primer equipo masculino y últimamente el equipo femenino también está cosechando bastantes. Y el club, el Barcelona, tiene una característica y es que conserva ese formato de asociación deportiva con el que se fundó. Por tanto, sigue conservando esa gobernanza de forma democrática en la que cada 4 años se elige una junta directiva y un presidente o una presidenta. Y esto nos diferencia de otros clubes, como pueden ser clubes que ya se han convertido en sociedades anónimas o que son clubes
propiedad de un conjunto empresarial o de una persona o de un Estado, ¿no? Entonces, el club siempre nos gusta decir que es más que un club, no solo también por lo que representa, sino también por su papel y su rol en la sociedad catalana y de Barcelona. Veo aquí en primera imagen a Messi. La verdad es que esperemos que no tener que cambiar esta diapositiva. Pero estos son un poco los valores que durante los últimos 30, 40 años han regido lo que ha sido la dinámica del club y la dinámica también de todas las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona. Más adelante explicaré un poco cómo funciona este trabajo educativo, pero un poco lo que hemos ido viendo en los últimos años es que estos son los valores que más se trabajan desde las categorías inferiores. El club fundó hace 25 años la fundación del Barça. En estos momentos es parte, digamos que es parte del club, forma parte de lo que es la dinámica del club, y en ese sentido el club está comprometido con la fundación donando el 0,7% de los ingresos del club. Asimismo, esto no se sabe mucho, los jugadores del Barça donan el 0,5% de sus salarios a la fundación. Son porcentajes pequeños, pero os podéis imaginar que las cifras son... Esto significa alrededor de unos 4 o 5 millones de euros, o sea que no está nada mal y nos permite ponernos en marcha como fundación, y en total esto debe estar representando en estos momentos el 50% más o menos del presupuesto de la fundación. La misión de la fundación es el de apoyar a niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, siempre usando el deporte, el juego y la actividad física como herramientas, y con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria. Aquí un elemento que es bastante clave, que lo vais a ir viendo en todo lo que os voy explicando, y es que el deporte, la actividad física y el juego son herramientas que nosotros usamos para conseguir objetivos sociales. ¿Cómo realizamos o cómo llevamos a término esta misión? A través de 3 líneas o 3 retos estratégicos, que son el de la prevención de la violencia, el de la promoción de la inclusión social y el del acceso garantizar el acceso a la educación. Aquí en el ámbito de la prevención de la violencia trabajamos mucho todo lo que es la detección y tratamiento de lo que es el bullying, que como sabréis en el ámbito escolar está muy trabajado y realmente existen bastantes herramientas para el profesorado para prevenir y tratar los casos de abuso y de acoso entre iguales. Por nuestra parte desde la Fundación estamos trabajando estamos desarrollando herramientas para prevenir el bullying, pero en el ámbito del deporte base. ¿Sí? Al final, niños y niñas hacen deporte, ya sea fútbol, básquetbol, voleibol, y esos casos de acoso entre iguales también existen en esos ámbitos, y los educadores y entrenadoras deben tener las herramientas para tratarlo. Tenemos toda una línea de prevención de conductas agresivas a través del deporte. Después os voy a explicar un par de casos. El tema de la inclusión social. Trabajamos todo lo que es procesos de inclusión de personas refugiadas y migrantes a través del deporte, así como todo lo que es trabajo con niños y niñas con discapacidad y cómo podemos introducirlos en el ámbito del deporte. Primero de una forma, digamos que más adaptada, para después generar procesos de inclusión. Y en el tema del acceso a la educación, aquí, como sabéis, el Barça tiene un acuerdo con UNICEF desde el año 2010 y desde el año 2006, perdón, y en ese ámbito el acuerdo que tenemos con UNICEF es el de garantizar el acceso a la educación en determinados países por unos periodos de años. Trabajamos con proyectos concretos en cómo el deporte puede ayudar a prevenir el abandono escolar y a volver al sistema educativo. Todos nuestros proyectos trabajan transversalmente lo que es la igualdad de género y los hábitos saludables, como 2 líneas transversales que creemos que tienen que estar siempre presentes en todo lo que hacemos.
Esto trabajamos a través de programas propios, después os voy a explicar uno en concreto, a través de alianzas, como os he explicado, trabajamos con UNICEF, pero también trabajamos con el Comité Olímpico Internacional, con la Fundación de Bill Gates, con diferentes organismos a nivel internacional y también a nivel local aquí en Barcelona. Trabajamos a través de campañas y advocacy. Uno de los puntos fuertes de nuestra fundación es que tenemos unas figuras mundialmente cuando se dejan, las usamos de prescriptoras para lanzar ciertos mensajes. Y finalmente, todo lo que es una línea de trabajo de generar conocimiento, innovación y de compartir todos esos aprendizajes que vamos teniendo, sobre todo a través de las evaluaciones de nuestros proyectos. Trabajamos a través de metodologías propias, como os he comentado, la del bullying. También trabajamos a través de lo que llamamos el Barça Experience, que no deja de ser acercar a nuestros jugadores, a niños y niñas que están gravemente enfermos y en cómo esos acercamientos tienen resultados positivos en los procesos de hospitalización y de recuperación de esos niños y niñas. Y la tercera metodología, que entraré más en detalle más adelante, es la que llamamos FootballNet, que es una herramienta socioeducativa que usa el deporte sobre todo para desarrollar habilidades y para trabajar la inclusión y la convivencia. Un poco el enfoque de derechos que tenemos desde la Fundación, os tengo que decir que a pesar de que lo tenemos bastante integrado, hemos tenido que hacer un esfuerzo en los últimos días para poder sistematizar y conceptualizar nuestro enfoque de derechos, porque a pesar de que lo teníamos integrado, no lo teníamos, digamos que, puesto por escrito, ¿no? Y nos ha ido bien esta conferencia para poder también recoger ciertos elementos y ordenarlos, ¿no? Obviamente partimos de lo que es la Convención de los Derechos de la Infancia, en la que se establece, y esto lo sabréis mejor que yo, que establece el artículo 31, creo que es, que establece el derecho al juego, al deporte y la recreación. Y la práctica deportiva, podemos decir que no solo cumple con ese, o no solo hace realidad ese derecho, sino que también contribuye a objetivos más amplios, ¿no? Lo veremos más adelante en cómo uno de nuestros proyectos en Colombia, por ejemplo, a través del deporte hemos trabajado la prevención del reclutamiento infantil por parte de bandas criminales. Pues después lo vemos, pero nosotros el uso que damos del deporte siempre es en este sentido más amplio, ¿no? No por puro deporte, sino cómo podemos usarlo para llegar a objetivos sociales. Pero como dice en la diapositiva, el deporte también puede conllevar riesgos, ¿no? Como la violencia y abusos. Por eso es importante que todas las organizaciones y actores que estamos en lo que llamamos el sistema o la industria del deporte, también tenemos esta misión de garantizar esos derechos y creo que es algo que está sobre la mesa últimamente, pero que seguramente tenemos que hacer más incidencia. Por nuestra parte, basamos siempre nuestras actuaciones en la protección y garantizar el derecho al juego, al deporte y la recreación con seguridad, con igualdad y con justicia. El derecho al deporte, ¿no? Un poco lo que decíamos, estos beneficios que aporta el deporte, cómo promueven desarrollo cultural, económico, pero también bienestar, salud física y mental, y esto en edades tempranas pues se ve muy claramente, ¿no? Para los que hayáis practicado deporte desde pequeñitos y pequeñitas, lo entenderéis bastante bien, ¿no? Cómo el deporte forma, cómo el deporte te transmite una serie de habilidades, te permite desarrollar unas rutinas, unas disciplinas, entender, como dice aquí, ¿no? El autocontrol, la cooperación, observación de normas, respeto por los otros. Pero así es, ¿no? Desafortunadamente también el deporte también puede comportar, ¿no? Vulnerar esos derechos, ¿no? Aquí, y esto es un poco cosecha mía, yo creo que el ámbito del deporte, ¿no? Desde que podemos decirlo, se ha convertido en una industria que mueve mucho dinero, mueve muchos millones de dólares alrededor del mundo, hay mucho interés mediático. Solo para daros un dato, en
en la industria del fútbol, solo la del fútbol en España, supone el 2% del Producto Interior Bruto y equivale a unos 200.000 empleos solo en España. O sea, eso da un poco, te muestra un poco la dimensión de lo que es la industria del deporte, y eso conlleva situaciones pues como poner en la diapositiva, ¿no? de sobreexposición, especialización temprana en el ámbito del deporte, que esto en el caso de niños y niñas pues no es lo más recomendable, ¿no? Aquí no sé si conoces el caso de Noruega, sobre todo en el caso de la especialización y de la competición. Noruega, que es un país relativamente pequeño, es más pequeño que Singapur, pues Noruega en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno de Pyongyang obtuvieron 39 medallas, fueron la cabeza del medallero por delante de potencias en deportes de invierno como Estados Unidos o Rusia, quedaron por delante, ¿no? Entonces, un poco analizando el caso noruego, nos dimos cuenta que es un caso muy, digamos, del que se pueden obtener muchos aprendizajes, porque Noruega hasta los 12 años de edad no permite la competición. Por tanto, en Noruega no vais a encontrar clasificaciones para equipos de cualquier deporte para niñas y niños de menos de 12 años, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Noruega cree, ¿no? y fomenta el deporte basado en el desarrollo de habilidades y no tanto en la competición, ¿no? Y que eventualmente puede convertirse el deporte en un medio de vida para esas niñas y niños, ¿no? Justamente todo lo contrario, no conozco bien en Chile y Paraguay, pero sí que en España es justo lo contrario, ¿no? Aquí en España los niños de 6, 7 años, niños y niñas que juegan a cualquier deporte ya compiten, existen todo tipo de clasificaciones, ya sea por minutos jugados, por goles marcados, y todo esto lo podéis encontrar por internet, ¿no? Entonces, ese fomento de la competición es lo que muchas veces genera, pues, en los niños y en los niños genera mucha frustración, conlleva también el síndrome de estar quemados, ¿no? ¿Cómo se llama? Esa presión de las familias muchas veces sobre los niños y las niñas para que progresen, para que, en el caso del fútbol, para que marquen goles. Eso conlleva muchas veces el proyectar frustraciones, ¿no? Y que los niños y niñas de alguna forma acaben aborreciendo el deporte porque lo relacionan con esa presión y ese estrés, ¿no? Cuando sobre todo algo que también hay que tener muy en cuenta es que, por ejemplo, en el caso de España, solo un niño de cada 2.000 va a llegar a primera división, cada niño de su categoría. O sea, las opciones de llegar a ser profesional en el caso del fútbol en el Estado español son mínimas, o sea, es un porcentaje muy poquito, ¿no? Solo uno de cada 2.000 niños va a llegar a jugar o va a llegar a ser profesional del fútbol. Por tanto, hay que, digamos que algo en lo que nosotros nos posicionamos mucho como fundación es en pedir a las familias pues que se relajen, que lo primero es que los niños y las niñas crezcan, se desarrollen, aprendan, se diviertan, sobre todo que se diviertan a través del deporte. Y esto es un poco lo que intentamos hacer desde la fundación, llevando nuestros programas educativos y de desarrollo de habilidades a través del deporte a diferentes países del mundo. Nuestras actuaciones siempre se basan en unos principios básicos. Algunos, bueno, seguro que os suenan todos, los habéis leído más de una vez, pero no siempre son tan evidentes, ¿no? Por ejemplo, actuar siempre en el mejor interés del niño y la niña. Esto parece muy evidente, pero cuando formas parte de una organización que su principal objetivo es el de ganar partidos y ganar títulos de fútbol y también de otros deportes, pero básicamente de fútbol, pues a veces toca parar y reflexionar y pensar a ver si siempre estamos actuando en el mejor interés de la infancia. No discriminar entre niñas y niños en un mundo, porque esto creo que es un efecto a nivel mundial, donde el fútbol está hipermasculinizado. Por ejemplo, el hecho de generar sistemas para no discriminar entre niñas y niños es muy importante, ¿no? En este sentido, en los últimos 4 años hemos estado trabajando en Arabia Saudí, que como bien sabréis es un país donde digamos que
todo lo que son políticas de equidad de género pues no es que estén muy desarrolladas. Hemos estado trabajando en un proyecto en el que se ofrecen actividades deportivas solo para niñas en la ciudad de Riad. Hasta hace muy poco, creo que hasta hace un año, año y medio, las niñas no estaban, o sea, no se ofrecía educación física en las escuelas para niñas, sino solo para niños, ¿no? El hecho de llegar con una marca como el Barça también ha hecho, o sea, llegar a Arabia Saudí con una marca como la del Barça y ofrecer un programa de deporte solo para niñas, también, no, digamos que al principio no se nos acogió muy bien, pero también ha dado bastante que hablar en la sociedad y creemos que también pusimos algún granito de arena para en ese cambio que queremos en sociedades como esas, ¿no? Proteger a niñas y niños de todas las formas de violencia. Muchas veces, y esto quizás lo podremos ver después en el ejemplo que os voy a poner, hay muchas formas de violencia y la violencia no solo es la física, sino que hay muchas formas y el hecho de generar prácticas deportivas y ofrecer espacios seguros y organizados para practicar deporte también es una medida de protección. Trabajar con personal cualificado en las habilidades adecuadas. Esto aquí en España es muy importante porque así como un profesor o una profesora de escuela tiene que haber cursado toda una formación universitaria para poder estar delante de ese grupo de niñas y niños y educarlos, los requisitos para ponerse delante de un grupo de niños y niñas y enseñarles deporte no son para nada los mismos, ¿no? Entonces, trabajar en esa calificación para trabajar esas habilidades adecuadas para poder educar, pues eso también es importante en el ámbito del deporte. Garantizar entornos seguros, eso es uno de nuestros básicos en nuestros proyectos, trabajemos donde trabajemos. Tenemos un proyecto, por ejemplo, en el Líbano, en la frontera con Siria. Es una zona donde están llegando muchas personas refugiadas de Siria y se están instalando en campos de refugiados. Pues el hecho de trabajar con las municipalidades libanesas para generar entornos seguros para que las niñas y los niños refugiados puedan jugar es uno de los, digamos que uno de los objetivos de nuestro proyecto allá, ¿no? Porque si no, son niñas y niños que han abandonado la escuela, que han abandonado parte de su infancia en ese trayecto a través de esas montañas que separan el Líbano de Siria, pues el hecho de que en esas comunidades que los están acogiendo, el hecho de tener un espacio para jugar que sea seguro, nos ayuda mucho en los procesos de inclusión y generar procesos de convivencia con comunidad local. Proteger salud física y mental de niñas y niños. Creemos que el deporte es una medida y es una herramienta básica para promover salud física y mental y por eso también creemos que ningún niño o niña esté en la condición en que debería ser privado de la práctica deportiva. También creemos que nuestros proyectos pueden ayudar a generar estilos de vida digamos que equilibrados. Trabajamos, por ejemplo, en México tenemos un proyecto que uno de los objetivos es el de promover un estilo de vida adecuado, ¿no? Y ahí en México estamos en algunas comunidades donde hay problemas de obesidad infantil y donde la actividad física y el sedentarismo, sobre todo el sedentarismo, es un problema, pero también una alimentación, no quiero decir mala, sino que incorrecta y sin un equilibrio. Entonces, nuestros proyectos también intentan aportar esos hábitos saludables, esos estilos de vida y trabajar con las familias. Tenemos otro proyecto también en Qatar. En Qatar, el 50% de los menores de 30 años están calificados como obesos, según la escala de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el hecho de generar un proyecto deportivo con una marca como la del Barça, intentarlos enganchar y no solo practicar deporte, sino que aprendan también, por ejemplo, por qué es mejor tomarse un vaso de agua que un vaso de alguna bebida azucarada, que no puedo decir el nombre porque es patrocinador del Fútbol Club Barcelona, pero porque es mejor tomarse un vaso de agua. También trabajamos para establecer lo que nosotros llamamos códigos de conducta. Tenemos toda una línea de trabajo de safeguarding, de generar canales
como dice el siguiente punto, crear mecanismos de seguros, mecanismos de denuncia seguros, pero muchas veces los mecanismos de denuncia, y esto espero que no me esté escuchando nadie del club, pero muchas veces estos mecanismos de denuncia son mecanismos de protección de la propia organización y no tanto de protección de los niñas y niños. Por eso creemos mucho en las educadoras, obviamente, pero sobre todo buscar esa corresponsabilización en nuestros proyectos. Y el último punto, el último principio básico que para nosotros es importante y que es el menos desarrollado, es el de no respetar, sino el de no tenemos desde participación para que las niñas y los niños nos puedan, digamos, participar, por ejemplo, en la planificación de los proyectos o en las evaluaciones, y ese es uno de los puntos pendientes que tenemos con la organización. Antes de pasar a uno de los ejemplos que os quiero poner de uno de nuestros proyectos, os quiero explicar un poco más en detalle lo que es la metodología. La metodología FootballNet nace en el año 2011 y básicamente se basa en el juego, la actividad física y el deporte como un elemento para desarrollar habilidades como puede ser la autogestión de emociones, relaciones interpersonales, pensamiento crítico. A este le damos mucha importancia, ¿no? La metodología se basa en jugar partidos de fútbol y otros deportes. O sea, hemos adaptado la metodología al fútbol y a muchos otros deportes, pero son partidos en 3 tiempos. En un primer tiempo en que los equipos se reúnen y acuerdan las normas que va a regir ese partido. En el segundo tiempo se juega el partido y en el tercer tiempo se reflexiona sobre cómo ha funcionado ese partido. Se juega sin árbitro, los equipos siempre mixtos y se intenta favorecer la participación al máximo. Es una metodología que permite que el que más goles marca, sino que permite que tengan otros elementos para lograr, ¿no? Podemos decir que no rehusamos la competición, pero que sí que promovemos mucho más la cooperación entre los miembros del equipo para un objetivo final. Aquí hay un elemento clave en la metodología que son los educadores y educadoras, que en este caso son los que un poco van a orientar todas esas normas que van a regir el partido, pues para que se trabajen ciertas habilidades en concreto según lo que pide el grupo de trabajo. Esta es una diapositiva un poco complicada, pero un poco lo que quiere explicar es la teoría de cambio que usamos desde la fundación del Barça y sobre todo a través de la metodología FootballNet, y es que a través de una serie de actividades que están a la izquierda en gris, estas actividades producen unos resultados, ¿no? Una serie de outputs que son básicamente estas habilidades con esos mecanismos garantizan desarrollar habilidades como la responsabilidad, el compromiso, relaciones interpersonales, comunicación, toma de decisiones. Este es uno de los elementos que le damos mucha importancia y que más nos sorprende, es que muchas veces los niños y las niñas no están acostumbrados a tomar decisiones. Y de hecho de ponerlos sobre el terreno del juego y que tienen que decidir, a veces les genera un poco de ruido, desarrollar mucho más la confianza en sí mismos y la autoestima, ¿no? Este desarrollo de habilidades tiene unas consecuencias esperadas en diferentes ámbitos de las vidas de estos niños y niñas, ya sea en salud, en empleabilidad, en la economía, en relaciones sociales. Tiene unas consecuencias esperadas en unos ejes de desigualdad, que es lo que nosotros llamamos, como podría ser el género, la diversidad funcional y el origen o las migraciones, ¿no? Estos resultados esperados y estas consecuencias también esperadas tienen o conllevan una serie de contribuciones en 2 ámbitos básicos, que es el de la inclusión social y el de la prevención de la violencia. Esto, bueno,
Si a alguien le interesa, os lo puedo mandar. Es un poco complicadita esta, pero yo creo que ilustra bastante cómo nosotros concebimos el cambio que provocamos a través de nuestros proyectos y nuestras metodologías. Todos nuestros proyectos están evaluados, siempre los evalúa una organización externa, o normalmente es una agencia de evaluación del mismo que estamos trabajando, porque eso nos facilita no solo a nivel logístico, sino a nivel de entender cómo es la sociedad y el entorno local. En el tema, como os comentaba, programa por los refugiados migrantes, uno de los resultados es la reducción del sentimiento del miedo en niños y niñas, por ejemplo, refugiados. Importante. Trabajamos en islas griegas donde los refugiados sirios llegan en barco desde Turquía. El camino de Siria a Turquía es muy complicado. Hay muchos casos de abusos y la verdad lo pasan muy mal. Y llegan los niños y las niñas a los campos de refugiados en las islas griegas con mucho miedo, ¿no? De hecho, este es uno de los resultados que nos gusta mucho porque el deporte les ayuda a volverse a perder ese miedo, ¿no? Al volverse a sentir niños y niñas y a recuperar un poco todo eso que han perdido en ese tránsito que han tenido que hacer, ¿no? Se genera empoderamiento, el deporte como una herramienta para aumentar la autoestima, y en entornos hostiles como pueden ser los campos de refugiados de Moria o de Quíos, que son lugares hostiles, porque son lugares hostiles. El campo de Moria en la isla de Lesbos es un campo que está preparado, creo que es para 7.000 personas y está acogiendo más de 12 o 13.000 personas. O sea, es un entorno que no es el ideal para niños y niñas, ¿no? Y el hecho de que a través del deporte hayamos conseguido pues, sacarlos por unas horas del campo de refugiados, que puedan jugar con niños y niñas de la comunidad local, pues ha hecho que aumente su socialización y que de alguna forma también se generen procesos de cohesión y de inclusión. A través del programa contra la exclusión social trabajamos con lo que os he dicho del pensamiento crítico. Es uno de los elementos que creemos que mejor resultados da y que en los últimos años mejor resultado nos ha dado y que tampoco nos lo esperábamos. Y también el tema de la empatía, ¿no? Como la cancha de fútbol pone a niños y niñas en un mismo nivel y la empatía crece cuando juegan juntos. Quería acabar la intervención, que no sé, creo que ya voy un poco pasado de tiempo, pero no me voy a demorar mucho más. Quería acabar mi intervención exponiendo un ejemplo de uno de los proyectos que hemos desarrollado en los últimos 2 años. Ha sido en Colombia, en la localidad de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. Como veis en el mapa, es un departamento que está al sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Es una zona con mucho cultivo de coca, ahí es una zona con mucho tráfico. Y uno de los riesgos que más existen para niñas y niños en ese entorno es el de reclutamiento por parte de bandas al margen de la ley. Algunos de los resultados, y uno de los objetivos del proyecto era justamente ese, ¿no? de generar un espacio organizado, seguro para la práctica deportiva, donde nosotros podamos desarrollar una serie de actividades que ayude al desarrollo de habilidades de niños y niñas y que de alguna forma reduzca las probabilidades de reclutamiento infantil. Algunos resultados del proyecto es que se han adquirido habilidades para la vida que han puesto especial énfasis en el autocontrol y gestión de emociones. Se han sustituido actividades poco provechosas como, básicamente, esto nos lo decían mucho las familias, ¿no? Los niños y las niñas ya no están deambulando por la calle, sino que ahora están participando de una actividad organizada y eso ya reduce mucho el riesgo. El proyecto crea oportunidades de evadirse de ciertas problemáticas familiares y sociales. Estamos hablando de una localidad como Puerto Asís, donde conviven
desplazados por el conflicto, víctimas del conflicto, victimarios y refugiados venezolanos y refugiadas venezolanos. Entonces es un espacio donde conviven muchas personas diferentes con unos pasados muy diferentes, y eso los niños y las niñas pues también lo notan, ¿no? Y el hecho de poder generar una distracción de un espacio donde todos son niños y niñas y son iguales y no son diferentes por lo que haya podido pasar con sus padres y madres, pues eso es uno de los elementos importantes del proyecto. Y también proporcionar referentes adultos, ¿no? Referentes adultos positivos, ¿no? Estamos hablando de un entorno donde, por ejemplo, el horizonte vital para los niños en general es el de ser futbolistas o ser traficantes, ¿no? Entonces, el hecho de generar nuevos referentes adultos, hombres y mujeres, que son nuestros educadores y educadoras, ¿no? Jóvenes del mismo municipio que han estudiado en la universidad, que han conseguido evitar esos riesgos, pues también le da importancia al proyecto. A nivel de las familias, trabajamos bastante en cómo generar convivencia más respetuosa. Todos esos aprendizajes que los niños y las niñas obtienen en el proyecto, cómo se pueden trasladar al ámbito familiar. Y en el entorno local hemos trabajado mucho en este caso con juntas de acción comunal y también con autoridades locales, sobre todo para generar un efecto, digamos que un efecto colateral del proyecto es el que cuando una organización como el Barça pone el foco en una comunidad en que nunca se hubiesen pensado que el Barça llegaría, muchas otras organizaciones ponen el foco también, ¿no? Y en este caso, el hecho de que el Barça llegue a la comunidad de Puerto Asís ha hecho que, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también haya iniciado proyectos nuevos, que el departamento de la gobernación del departamento de Putumayo haya iniciado nuevos proyectos. O sea, se ha generado un movimiento de una comunidad donde antes no había, ¿no? Eso también es uno de los efectos colaterales, pero que de alguna forma contamos en que eso siempre va a pasar. Y esta diapositiva me ha quedado bastante larga, pero básicamente era un poco como el hecho de generar un entorno protector y el trabajo de habilidades ayuda a reducir, ¿no? Contribuye a reducir el reclutamiento y la utilización de niñas y niños por parte de grupos armados, que es uno de los problemas que hay en esa zona de Colombia. Y finalmente, bueno, para acabar, este es como la Fundación del Barça, ¿no? Hace realidad esa expresión que seguramente habréis oído, que el Barça es más que un club, ¿no? Entonces, intentamos contribuir a hacer cambios reales entre niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, siempre usando el deporte y sus valores. Y hasta aquí. Bien, muchísimas gracias, Nicolás. Realmente fue como un pantallazo de todo lo que están llevando adelante. Y bueno, encuentro en tu presentación muchas particularidades que también las podemos compartir seguro desde nuestra perspectiva. Paraguay es un país tremendamente desigual. Y en Paraguay, que me va a tocar contarles un poquito de qué hablamos cuando hablamos de defensa legal de los derechos en Paraguay, hay que decir que hay gente que puede pagar justamente estas colonias que hace el Barça aquí en Paraguay o otros clubes también, pero así también hay gente que está en esa situación, en muchas de esas situaciones de las que hablabas, en estos países en donde hay coyunturas tan diferentes como si hablamos de los países árabes. Bueno, en Paraguay seguimos trabajando para que sea una realidad la protección a las niñas. Una de las situaciones más sentidas actualmente, y ya con eso, además de agradecerte profundamente que estés con nosotros, porque quería comentar la idea de que estés acá con la experiencia del Barça era presentar la experiencia práctica de trabajo y de concreción en proyectos del enfoque de derechos. ¿Por qué? Porque nosotros de los distintos proyectos que tenemos en la academia estamos trabajando ese enfoque de derechos y queremos que todos los estudiantes, desde el lugar donde estén, ya sean desde humanidades, desde derecho, desde posgrado, puedan identificar
cuáles son las líneas de acción posibles respecto a el enfoque de derecho. Si no, parece que uno va estudiando en la universidad estas teorías y finalmente no sabe cómo las va a aplicar. Entonces, un poco viendo estos ejemplos que traes, yo creo que muchos están viendo posible esa concreción, y yo inmediatamente, para empezar una breve disertación que voy a hacer o presentación, quería invitarles a cada uno de los participantes en que ahora mismo puedan pensar de esos proyectos que nos mostró Nicolás, ¿cuáles de ellos pueden concretar ustedes? ¿Cuáles de ellos pueden quizás no llevarlos adelante al 100%, pero contribuir en su comunidad, en la institución en la que estén, o como un proyecto de investigación en la propia universidad? ¿Verdad que está bien hacer ese ejercicio y puede ser posible contribuir a esa concreción de los derechos? Así que les dejo esa pregunta y hago entonces un breve resumen de esa mirada sobre la situación de la defensa legal en Paraguay, que yo creo que no puede empezar de otra manera, sino rescatando algunos elementos que nos mostraba Nicolás, como el trabajar en base a alianzas, trabajar en base a movilizar actores a nivel local, que me parece clave, porque quizás nos podrá contar que en alguno de los países a donde fue, había Convención de los Derechos del Niño, está el marco legal establecido, pero ¿qué más tiene que pasar para que esos derechos sean efectivos? Y tiene que llegar alguien, un actor, que pueda movilizar a los demás actores a nivel local y puedan construir una base, un pensamiento común. Entonces, me queda esa línea de trabajo con alianzas y articulaciones, también un rol fundamental que tiene que ver con ir repensando cada uno de los principios. Si hablamos del interés superior, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el interés superior de la infancia en un momento determinado y en una comunidad determinada? En Paraguay tenemos un marco normativo que se ha desarrollado de una manera muy provechosa, muy amplia en los últimos 20 y 30 años que lleva aquí instalado la convención. Sin embargo, en lo que hace a la implementación, tiene todavía una barrera que yo encuentro que es la principal, y tiene que ver con una visión, con una mirada común de la sociedad hacia la infancia, porque todavía pasa que tenemos muy instalado una concepción bastante adultocéntrica de lo que es la infancia, por un lado, y por otro lado, una mirada bastante peyorativa, si se quiere, de lo que es la infancia, en el sentido de decir, cuando hablamos de ellos, pero sin ellos, y eso nos vincula a repensar lo que es la participación de la infancia, y por supuesto que también todo lo que es el buen trato que también nos contabas. Esas son problemáticas que todavía tenemos que superar. La legislación, como bien decía, en los últimos años ha tenido un desarrollo bastante interesante. Sin embargo, todavía seguimos instalando ciertos aspectos, como el de consensuar como sociedad a qué infancia estamos protegiendo. Es decir, todavía hay consentimientos por parte de adultos para que niñas puedan estar acompañadas, entre comillas, de un adulto. Y eso pareciera que en una sociedad como la de Paraguay, porque es una sociedad bastante desarrollada, tendría que quedar ya en un pasado muy lejano. Sin embargo, son las principales campañas. También tenemos un sistema programático que se está desarrollando bastante vertiginosamente en los últimos años, y así podemos encontrar incluso programas y proyectos específicos de trabajo en el derecho al deporte que estabas presentando. Y la brecha quizás es la universalidad de los programas. Tenemos distintos programas que llegan de manera bastante focalizada a ciertas comunidades, y entonces sería ir ampliando esos programas, sería una de las brechas, y por supuesto también fortaleciendo las instituciones. En Paraguay tenemos instituciones especializadas en materia de niñez y adolescencia, y que en los últimos años también han cambiado bastante su manera de trabajar en cuanto a la protección. Hoy en día uno de los desafíos es
trabajar de manera conjunta en las rutas de intervención. Por ejemplo, vuelvo a las vulneraciones de derecho porque son las cuestiones más sentidas hoy. Cuando hablamos de víctimas de maltrato o víctimas de abuso sexual, quizás la brecha está en responder de manera rápida y poder brindar una respuesta más articulada hacia la persona y no revictimizar, por ejemplo, porque hoy en día todavía estamos pendientes de cada actor con su protocolo, pero quedaría una brecha de articulación que yo creo que en países como el tuyo están más instalados, al menos en lo que es la capacidad institucional. Luego habrán casos particulares porque también nos toca a veces ver vulneraciones y se nota, o sea, yo creo que te decía, me identifico mucho con las cuestiones que comentas y yo creo que en Barcelona igualmente siguen habiendo brechas de protección de los derechos. Una de ellas, por ejemplo, es la de llegar de manera universal a toda la infancia, porque el empobrecimiento de la niñez, y más en estas coyunturas como la pandemia, es una realidad aquí en Asunción y en Barcelona y también en Chile, por supuesto. Así que creo que compartimos ciertos aspectos y otros, digamos, estamos trabajando y estamos en transición hacia una mirada diferente. Creo que eh, también tenemos que hablar de una cuestión muy sentida que tiene que ver con el presupuesto. Hoy estaban hablando desde la experiencia de una entidad privada que genera sus propios fondos. Sin embargo, cuando hablamos desde la defensa legal y nos trasladamos a una obligación del Estado para hacer efectivos los derechos de la infancia, creo que uno de los aspectos fundamentales que hoy también se siente y que está siendo puesto en la agenda pública en Paraguay es el presupuesto, y ese presupuesto ligado a un compromiso muy específico y claro de quienes tienen el poder en un determinado momento, pero también desde una mirada de trascender las etapas de gobierno e instalar políticas de Estado, porque eso es lo que en Paraguay se ha venido insistiendo en los últimos años y yo creo que con un avance en los últimos gobiernos ya al menos los candidatos a presidente se empezaron a preocupar por establecer algún porcentaje, alguna cuestión en la agenda que iba a presentar como agenda de gobierno, y eso tiene que ver con una cuestión de visibilidad y me parece positivo, así que es otra de los avances que podríamos ver en infancia, insuficiente todavía, pero yo creo que están en la agenda y por supuesto lo de hablar de una política de Estado tiene que ser una realidad para concretar la defensa de los derechos. Luego ya yendo a esto, yendo al ámbito de la representación de la infancia, de su voz, creo que también tenemos una necesidad de seguir avanzando hacia reconocer su autonomía y reconocer la posibilidad de que ellos vayan ejerciendo sus derechos de manera paulatina, de manera acorde también a su madurez y en ese intento encontrar un límite claro eh, y beneficioso para la infancia del ejercicio de la patria potestad. Creo que decías en algún momento también que para ustedes en el ámbito deportivo hay unos límites muy claros acerca de en qué momento los niños empiezan a participar en las competencias deportivas. Bueno, eso yo creo que se traslada y tiene mucho que ver con lo que pasa también en Paraguay en distintos ámbitos, ya que una de las brechas probablemente es encontrar el límite entre el ejercicio autónomo de los derechos del niño y una protección benéfica de los padres hacia los niños. Benéfica digo porque, claro, si pasamos a la sobreprotección, también estamos anulando esa posibilidad de que ellos ejerzan sus derechos. Aquí en Paraguay también es frecuente ver que en el ámbito deportivo, y quería comentar una experiencia porque me hacías
recordar la situación de niños y adolescentes, más adolescentes de hacia 12, 13 años, que aquí en Paraguay vienen del interior del país para buscar una mejor oportunidad en clubes, ¿verdad? En las ligas menores, y muchas veces eso tiene que ver con una búsqueda de oportunidades por un lado, pero por otro lado también una desprotección y una expulsión que sufren desde sus comunidades, y realmente en nuestro ámbito todavía eso está quizás poco regulado, ¿verdad? Estaban trabajando en algunos clubes y me consta porque me han convocado en algunas ocasiones para discutir sobre el tema, sobre aquellos reglamentos que puedan regir los espacios, los proyectos donde estos adolescentes van a desarrollar ese proyecto deportivo, porque claro, a hoy están todavía sin ninguna regulación, y eso quiere decir que un poco de manera casi espontánea, ¿no? Y eso tiene que tener no solo una regulación, sino un enfoque de derechos precisamente como ustedes lo hacen, y solo por hablar de uno de los ámbitos. Pero creo que también la brecha en Paraguay es, por un lado, el adultocentrismo, por otro lado puede ser el reconocimiento de los derechos, por otro lado, la construcción del propio proyecto y presente de los niños, niñas y adolescentes junto con ellos, y así también comentar que hay experiencias sumamente positivas de consejos locales, de secretarías departamentales, y creo que hoy nos acompaña gente de secretarías departamentales que están impulsando proyectos innovadores, que están buscando alianzas en las comunidades y que están sobre todo trabajando desde una mirada universal y no tanto de la focalización y de la vulneración, porque eso es importante. Creo que hoy, si queremos dejar alguna base para que puedan pensar en trabajar en los derechos de la infancia, tiene que ser esa mirada desde construir un enfoque promocional de derechos y ver a toda la infancia en su conjunto para poder construir proyectos innovadores, pero que también realmente promuevan una autonomía, promuevan una independencia y promuevan la participación de toda la comunidad en lo que va a ser ese desarrollo social con con un protagonismo sin duda de la infancia. Así que yo quiero dejar esas reflexiones desde lo positivo, desde lo universal, y agradecerte también por esas experiencias. Y ahora sí, voy a pasar a dar la palabra a el profesor Rabellat, que nos va a dar también la perspectiva desde Chile, donde sabemos que hay una coyuntura bastante particular en la legislación de infancia, y sé que nos tienen de alguna manera, por decirlo así, no sé si hay otras personas de Chile, pero cuando estuve presentando nuestra legislación me decían que tenían una cierta envidia sana, entre comillas, por el desarrollo normativo que tuvimos en Paraguay. Doctor Rabellat, bienvenido. Perdón, Isaac, yo me voy a despedir porque aquí es un poco tarde. Me voy a despedir. Solo una pequeña reflexión, Claudia, y es que Sí, me ha gustado lo de los derechos a la práctica, que esto que mucho estudio que tiene, ¿no?, sobre los derechos de la infancia, es muy importante poderlos llevar a la práctica, ¿no? Sí, seguramente sería uno de los ámbitos donde trabajar desde cualquier organización, se trabaje con infancia o no, porque creo que todas las organizaciones se dediquen a lo que se dediquen, ¿no?, un rol en eso. Yo simplemente agradecer a UNIBE, gracias Claudia, y perdona Isaac por la interrupción, gracias por el espacio para poder explicar quién es la Fundación y a disposición para lo que haga falta. muchas gracias, Nicolás, que tengas un buen descanso y gracias por acompañarnos hasta esta hora. Esperemos que sea la primera de otras intervenciones. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Y bueno, ahora sí, profesor Rabellat, bienvenido. Buenas noches, le escuchamos. Hola, buenas noches. Yo seré breve, ¿no? Y como lo mismo que ha hecho Claudio, voy a intentar, no sé si complementar o dar una visión o algunos comentarios, casi como aquello que se denomina como una contraponencia, no que me vaya a oponer, sino como complementar la ponencia de Nicolau, de la Fundación del Barça, que hoy era el protagonista, creo yo, de esta conferencia. En primer lugar, como siempre, agradecer a la UNIBE, tanto a la rectora que nos ha dado
las palabras de inicio, como también al doctor José Pérez, que todavía nos acompaña, pues como muy bien decía, y por supuesto a Claudia, como bien decía Claudia, al principio casi que una vez por semana tenemos casi que alguna cuestión, ya sea aquí o allí, entre Paraguay y Chile, con el Centro de Estudios de Derecho de la Infancia y la Adolescencia que yo dirijo aquí en la Universidad de Talca y junto con todos los proyectos que se llevan en la UNIBE, coordinados, liderados por Claudia y todo el equipo de ahí de la UNIBE, así que qué maravilla en esta cita semanal casi, parece esto el título de un programa de radio, cita semanal entre la UNIBE y la UTALCA. Yo voy a complementar varias cosas, ¿no? Con respecto a lo que se ha dicho un poco en lo que ya Claudia también ha apuntado, ¿no? Como bien ha dicho Claudia, si yo tuviese que explicar el marco normativo, y a veces ya lo he dicho, ¿no?, que tenemos en Chile, desde una manera integral, no solo desde lo normativo, sino desde lo social y desde lo jurídico, desde todas esas perspectivas, incluido la lectura, ¿verdad?, del ocio, del deporte, de la cultura, en perspectiva, con enfoque de derechos de la niñez, terminaría bien pronto, probablemente, porque diría que no existe nada, o prácticamente no existe nada, ¿no? Eso podemos tener la lectura negativa, que es que estamos muy mal, pero la lectura positiva es que tal vez así que estamos en un momento para siempre intentar ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Aquí en Chile en particular estamos en un momento y ya tiene mucho que ver el estallido social que hubo en octubre. Recuerden lo que pasó en octubre en Santiago, que quienes lideraron realmente era una acumulación de muchas cuestiones, pero quienes dieron el espoletazo de salida a todas las movilizaciones sociales que se han generado y que todavía no se han detenido. Si se han detenido aquí en Chile ha sido por el contexto de emergencia sanitaria, por la pandemia, ¿verdad? Pero no está cerrado todo ese capítulo, para nada está cerrado. Fueron precisamente adolescentes, ¿no?, los que dieron finalmente se pusieron por delante y empezaron a reivindicar un cambio, una nueva sociedad más inclusiva, más paritaria, con menos desequilibrios, con perspectiva o enfoque de género, con perspectiva y enfoque de niñez, en definitiva, con enfoque social, fueron los propios adolescentes, ¿no? No deja de ser curioso que ahora que vamos a tener el plebiscito es el paso previo para la modificación, para que la ciudadanía decida si quieren o no un cambio constitucional, resulta que el gran tema es si los propios adolescentes van a poder participar en ese plebiscito. Y dos, después del plebiscito, que parece que va a salir que sí, que se tiene que modificar la Constitución chilena, con todos esos enfoques, qué curioso que parece claro que no se va a dejar participar como constituyentes, dentro de ese proceso constituyente, a niños, niñas y adolescentes. No deja de ser curioso, ¿no? Los que lideraron en gran medida el empuje definitivo y dieron valor a la propia sociedad para reivindicar en las calles donde fueran los cambios, que luego es un poco, como decía Claudia, nos cuesta mucho sacarnos la lectura adultocéntrica y casi que el sistema o la sociedad dice gracias por los servicios prestados, iros a descansar, ya nos encargamos ahora los adultos de liderar todo este proceso, cuando está claro que desde la Convención, 30 años después que estamos a día de hoy en Chile, la sociedad adulta, dentro de la cual me incorporo, ha sido incapaz en 30 años de adaptar el enfoque, la perspectiva, la sociedad con lectura, con visión de niñez, ¿no? No deja de ser un poco contradictorio, ¿verdad? Ahora que nuevamente la sociedad adulta quiera liderar ese proceso de elaborar la nueva Constitución, cuando no sé si le que estamos quitando tiene que acompañar, por supuesto, pero no sé si lo adecuado es dejar fuera a los propios adolescentes, ¿no? Porque ese es uno de los ámbitos que se les deja fuera, ¿no? Nicolau hacía referencia que entre sus proyectos de la Fundación... Nicolau ha dicho varias cosas interesantes, lástima que ahora no lo tengamos aquí. Una cosa interesante es que ha dicho es cómo ellos trabajan con enfoque de derechos de la Fundación, pero cómo no lo tenían por escrito y tal vez cómo le ha costado, y gracias a esta charla, preparar o visibilizar lo que es enfoque de derechos. Yo también animo aquí, hay mucha gente que trabaja, que está en proyectos, que está en el ámbito educativo, animaría también a hacer ese ejercicio crítico, ¿no? Porque a veces parece que tenemos muy claro lo que es el enfoque de derechos, ya sea desde una política pública, ya sea desde un proyecto específico que trabaja con niños, niñas y adolescentes, en un centro educativo, ¿no? Todos nos llenamos la boca, ¿no? Con un centro de investigación como el que dirijo yo aquí en Chile, nos llenamos la boca, que lo hacemos con enfoque de derechos, pero es verdad que luego cuando hacemos la autorreflexión crítica de cómo se plasma ese enfoque de derechos en nuestra práctica diaria, en cómo implementamos esos programas, la verdad que a veces yo el primero me cuesta
mucho ponerlo por escrito y si me cuesta tanto, será tal vez que tengo que bueno, no sé, que a lo mejor no lo hacía tan bien como yo pensaba, ¿no? También con respecto a lo que ha dicho Nicolau, extraigo algo y lo traigo aquí al contexto chileno, que es el que me corresponde hablar. Él hablaba también del tema que ellos intentan con esas prácticas en el ámbito del deporte fomentar mucho la no competitividad, ¿no? Sino fomentar precisamente temas incluso, o sea, temas más de valores con el deporte que no el tema de la competitividad. Yo eso lo trasladaría también no solo al ámbito del deporte, sino que lo trasladaría al ámbito de la formación, al ámbito educativo, ¿no? Y haría también una lectura crítica y lo hago desde el contexto, intuyo lo que hay en Paraguay, porque tengo muchos vínculos con Paraguay, sé lo que pasa también en Cataluña, en España, porque no dejo de ser de allá, pero tengo que hablar de lo que pasa en Chile. Y yo creo que la asfixia a la que sometemos a niños, niñas y adolescentes en el modelo educativo chileno, en cuanto a esa competitividad, y no hablo ahora del ámbito del deporte, que claro, se traslada al ámbito del deporte, pero ¿cómo no se va a trasladar al ámbito del deporte si en el propio ámbito educativo los adolescentes llegan absolutamente asfixiados, ¿verdad? Y les pongo un pequeño ejemplo, ¿no? Aquí en Chile, al igual que en muchos países, casi que la formación tiene como el camino de salida, ¿verdad? Que los niños, niñas y adolescentes cada vez más pueden estudiar o pueden acceder a la universidad, ¿no? Y para acceder a la universidad, hay que hacer una serie de pruebas, ¿no? En España se llaman selectividad, aquí en Chile se llaman la PSU, que se llama, ¿no? Las pruebas de selección universitaria. Bueno, aquí en Chile la PSU tiene un puntaje, ¿no? Y según los puntos, ¿no?, que los chicos y las chicas tienen, pueden ir a mejores universidades, peores universidades y pueden elegir o no los estudios que ellos, no sé si ellos, pero bueno, aquellos estudios habitualmente que socialmente más están muy valorados, ¿no? Por ser médico, ser abogado o abogada, ¿sí? Bien. ¿Qué sucede con eso? Y pongo ejemplos que yo vivo en primera persona para acercarlo, ¿no? Porque yo creo que un poco va hoy eso de explicar experiencias, ¿no? Ahora cuando llegan los exámenes de la PSU, que no están, bueno, ahora todavía falta, pero cuando corresponden, imagínense la práctica que suele suceder. Padres que su hijo o hija, que está en el tramo 17, 18 años, pero eso viene arrastrando, ¿no?, de todo el ciclo educativo, de todo el sistema educativo, ha sacado un buen puntaje, que sería aquí como de 850 puntos hacia arriba. Es una práctica súper interesante de ver, ¿verdad? Ha sacado un buen puntaje y va a poder acceder a una buena universidad. Automáticamente, por supuesto, hoy en día que están las redes sociales por todos sitios, lo comparten en redes sociales. Eso no me importa tanto que lo comparten en redes sociales, sino es súper interesante ver las respuestas que reciben por parte de, y no desde la mala fe, ¿sí?, sino que es la práctica habitual, pero eso nos muestra mucho la perspectiva, no hace falta ir a lo jurídico para verlo, ¿no? Respuestas automáticamente a esos comentarios Facebook. Qué bien has hecho tu trabajo, refiriéndose a que bien ha educado a su hijo o hija, de tal palo tal astilla, ¿verdad? Qué bien lo estás haciendo, ¿verdad? Qué buen futuro le espera. A nadie le preocupa realmente si ese adolescente, en este caso, o ese adolescente que está detrás, si es feliz, cómo lo ha pasado, si ha estado más o menos presionada. Es decir, lo que importa es esa competitividad. Tu hijo o hija ha llegado a ser, qué bien lo has hecho con él, con ella. ¿Cómo lo hemos conseguido? ¿Cómo lo hemos logrado? ¿Con qué enfoque lo hemos hecho? ¿Qué valores? Eso da igual. Lo importante es que va a entrar a estudiar medicina en la Chile, que va... No sé si me refiero... En cambio, curiosamente, aquellos padres que su hijo o hija no ha obtenido, compitiendo, no ha obtenido esos resultados de elite, me atrevería a decir, silencio en las redes sociales. No diré que se avergüencen de él o de ella, pero sí que no es motivo de, como diría yo, de poner, oye, mi hijo, mira, pues ha superado, va a iniciar una etapa universitaria, entra a la universidad, mira. Por tanto, yo también valoraría mucho eso, porque realmente como lo viven los propios niños, niñas y adolescentes es con una presión absoluta, asfixiante, ¿no? El exitismo, casi desde que cumplen 10, 12 años, ¿verdad?, es lo que está a la regla del día. Esas, como yo digo, y esos cuadros de honor que todavía en la gran mayoría, al menos aquí en Chile, de centros educativos, ya sean privados, públicos, tienen, ¿no?, el cuadro de honor. Eso del cuadro de honor lo que fomenta de verdad, desde mi perspectiva, es absolutamente la competitividad, ¿verdad? Y aquello de que a veces vemos, ¿no?, cómo va a estar la hija o el hijo de no sé quién si mi hijo o hija se esfuerza mucho más. Cuidado con eso. De hecho, aquí yo he estado en Chile en jardines de niños y niñas, porque en IL, que es muy chiquitito, estuvimos buscando jardines, y la sorpresa cuando uno ve con jardines o kinders o pre-kinder, pues niños con 2, 3, 4 años, que ya tienen casi como el listado de honor, ¿no? Pero ¿qué listado de honor va a haber, verdad, con un niño de 2, 3, 4 años?
¿Pero esto qué es? El Estado debería, yo siempre digo, yo debería sentirme orgulloso, ¿verdad?, de cuando alguien me diga, oye, mira, hoy tu hijo ha echado una mano al niño o a la niña que se ha caído, o yo qué sé, que está en un rincón llorando y ha estado muy cercano con él. Yo creo que eso es mucho más importante que me digan que hoy Neil, o que mi pequeño, con 2 años y unos cuantos meses, ¿verdad?, ya sabe decir del 1 al 3, ¿verdad? Porque si no, los que somos padres de niños pequeños, ¿verdad?, lo primero que te preguntan es, ¿y ya habla? Y en mi caso, que somos de varios países, ¿y en qué idioma habla? Y ya sabe los números. Oye, mira, no sé si sabe los números, pero sonríe prácticamente todo el día y a mí ahora es lo que más me importa. Por lo tanto, yo ahí también, y eso es enfoque de derechos también, que yo creo que en las propias prácticas educativas tendríamos que incorporar. Y educativas tanto desde lo formal como también desde lo no formal. Y ahí vendría todo de lo que Nicolau nos estaba hablando del ámbito deportivo, ¿sí? Porque también con esa cuestión del ámbito deportivo, yo también ahí reivindicar un poco también, que es uno también de los grandes derechos olvidados de la propia Convención y que está vinculado con muchos otros derechos, que es el derecho al ocio, el derecho al juego, el derecho a la cultura, ¿verdad? Que parece que sea como un derecho como de segunda, ¿no? Hablamos mucho más del derecho a la salud, del derecho a la educación, ¿verdad? Sobre todo cuando me refiero a derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y el derecho, ¿verdad?, al juego, al ocio, a la recreación, a la cultura, ¿verdad? Es como, bueno, si ya tenemos cubiertos los otros, pues vamos a por esto. Yo creo que la Convención ya sabemos que tiene esa lectura o debiera tener esa lectura integral y, por lo tanto, debían estar todos colocados al mismo nivel, absolutamente al mismo nivel. Y voy cerrando ya para no alargarme, porque es simplemente un complemento a lo que ha ido diciendo Nicolau. Yo creo que un tema transversal, tanto en Paraguay como en Chile, como también en Cataluña y España, que es como hay un agujero negro ahí que nadie ha trabajado, es el tema de derechos de niños, niñas y adolescentes deportistas de élite. Aquellos niños y adolescentes, ¿verdad?, que apuntan, no solo digo en el fútbol, ¿verdad?, sino sea en el fútbol, sea en cualquier deporte, ya sea de equipo, sea individual, ¿de acuerdo? ¿En qué condiciones? Porque, claro, esos niños, niñas y adolescentes, en muchos casos y en muchas situaciones, debido a la falta, además, de regulación en esos ámbitos y, además, ¿cómo diría yo?, lo valorado socialmente que está eso, ¿de acuerdo? Si mi hijo o hija juega fantástico al tenis, qué maravilla, ¿verdad? Y nadie ve que ese niño o niña pueda ser víctima de una vulneración. Y conocemos casos de deportistas muy famosos que cuando han sido mayores de edad y son juguetes rotos, ¿de acuerdo?, nos cuentan realmente cómo vivieron ellos esa niñez y esa adolescencia siendo deportistas de élite. Es decir, en definitiva, no tuvieron ni niñez ni adolescencia. Y ahí tenemos un absoluto agujero negro en prácticamente todos los países y, repito, en muchas ocasiones por la lectura social positiva. No es lo mismo, ¿verdad? Valoramos muy positivamente que un niño, ¿verdad?, que vive en una zona muy empobrecida, y tenemos muchos casos, finalmente consiguió ser una estrella del fútbol o del tenis o del baloncesto o lo que sea, ¿verdad? Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Esas historias de superación. Pero es que tenemos muchas de esas historias que no son historias de superación, sino que esos niños, niñas y adolescentes se nos quedaron por el camino precisamente por la presión que sufrieron en esas edades que tengan. Por lo tanto, en ese sentido está muy bien, pero yo creo que la visión que nos daba Nicolau desde la Fundación Barça era absolutamente otra, ¿no? Era romper también con eso y verlo realmente desde una perspectiva más desde el trabajo social. Entonces, yo ya sí que para finalizar animo a hacer esa perspectiva que tanto Claudia como Nicolau nos invitaban, a hacer una lectura, me atrevería a decir, creativa de lo que son los derechos de la niñez y la adolescencia. Lástima que no esté Nicolau, porque a mí, mientras él iba hablando y en sus proyectos, se me ocurrían muchas cosas, ¿no? Cuando él hablaba de FútbolNet, de ese proyecto que tenía esos 3 tiempos, ¿no?, y él nos hablaba, y ese vinculado con la Fundación Barça o cualquier otra fundación de cualquier otro club deportiva, la del Madrid, ¿no? Es broma, ¿eh? Pero se podría trabajar con esos 3 tiempos, sería genial para poder trabajar directamente con temas de derechos de la niñez, ¿no? Plantearlo de una manera creativa y constructiva y vincular deporte con derechos mucho más directamente y que los niños, pues que, no sé, en vez de marcar goles, no sé, se puede generar. Entonces yo ahí llamaría la creatividad al poder y particularmente los juristas, trabajo en red y creatividad al poder. Yo creo que aplicando la creatividad conseguiremos realmente aproximar mucho más a niños, niñas y adolescentes lo que son sus derechos y sus responsabilidades, desde la creatividad y abandonando un poco las zonas de, como diría yo, de confort que podemos tener cada uno de los profesionales
profesionales, independientemente del ámbito que trabajamos con niñez. Yo lo dejo aquí y abierto a si hay alguna consulta o profundizar en alguno de los proyectos desde esa creatividad que tenemos aquí en Chile. Encantado de contarlo y gracias a Claudia y gracias a la UNIBE por el espacio. Bueno, muchas gracias, Isaac, también por tu mirada desde Chile. Realmente yo creo que ir compartiendo experiencia y sobre todo ver qué pasos damos, ¿no? Como decía, creo que como paraguayos podemos estar orgullosos de la legislación que tenemos y somos corresponsables de hacer que esa legislación sea efectiva, porque el enfoque de derechos, voy a concluir con eso para que podamos tener la visión de reflexionar. El enfoque de derechos se practica desde lo que uno hace en el día a día, en el rol de progenitores, de padres, en el rol de educadores, que hoy me dijeron que hay educadores aquí, en el rol de estudiantes de derecho. Claro, cuando estudio derecho civil, no estoy estudiando los derechos de las personas adultas. Cuando estudio derecho civil también estoy estudiando los derechos de las personas, niños, niñas y adolescentes. Y ese ejercicio tiene que ver con implementar precisamente el enfoque de derechos en todo lo que uno hace. Digo, para ir haciendo el ejercicio de imaginarnos en qué podemos aplicar. Así que no sé si alguien tiene una pregunta, una intervención en el chat. Hace rato, sí, mucho antes nos decía Inés Arce, que en Paraguay hay competencias deportivas desde los 6 años de edad en el ámbito escolar y le llaman interescolares, que nuclea diversos colegios, en donde el fanatismo y la competitividad es muy grande, incluso de parte de los padres que acompañan esa actividad. El instructor o profesor transmite valores de compañerismo, respeto, pero dentro del campo de juego los niños se transforman, dice. O sea, era un comentario que realmente aporta porque nos da una visión también de este ámbito aquí en Paraguay. Y luego, bueno, ya comentarios, dice Inés nuevamente, claro, que trabaja en espacios y estrategias en el área emocional, poco y nada desarrollados en el niño. Efectivamente, una de las cuestiones hoy que están sumamente puestas en la agenda y tienen todo que ver con los derechos del niño es el tener o no una materia, ¿sí? Desde los primeros años del cole, en donde los chicos puedan trabajar las emociones, porque efectivamente nosotros no vivimos ese proceso y, claro, no tenemos esa mirada desde nuestras propias emociones y eso hace que el ejercicio de nuestros propios derechos también se vean afectados. Ya no te pregunto eso, Isaac, porque yo sé que allá menos, ¿verdad? O sea, aquí en Paraguay no se está trabajando, digamos, esta materia. Sé que hay proyectos pilotos y el año pasado nos habían presentado un proyecto piloto que se está llevando adelante en la Comunidad de Madrid. Curiosamente, una médica paraguaya está llevando un proyecto piloto con una materia que pusieron en práctica en unos colegios seleccionados al efecto en primaria, y la materia consiste en precisamente antes de entrar al desarrollo de la malla curricular, trabajar con los niños lo que es su bienestar integral, es decir, hacen ejercicios de respiración, toman agua, hablan de lo que les preocupa o les molesta, y fíjense que esto parece, van a decir quizás los alumnos de derecho, pero ¿de qué me está hablando? Esto tiene todo que ver con los derechos y con la persona, porque este conjunto de herramientas puede hacer que cada uno pueda gestionar sus problemas a lo largo de la vida. Entonces, Isaac, no sé si tenías un comentario al respecto, porque vi que... Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo la verdad que, igual que Claudia, estoy en el ámbito universitario, pero bueno, no me llegan por debajo de los 18 años, pero sí que el primer año tienen 18, 19, ¿no? Y en la universidad pública en la que estoy. Y los chicos y las chicas llegan precisamente, lo que se suele decir, ¿verdad? Con esas habilidades, y son estudiantes de derecho, con los que yo trabajo, con el tema de habilidades blandas, para nada trabajado, con muy poca capacidad de asumir las frustraciones porque nunca lo han trabajado. Es decir, yo creo que también a los propios niños y adolescentes en ese trabajo de emociones de pequeños, yo creo que también el contexto que les rodea les ha contado tantas veces que son
tan especiales, que van a ser los mejores, que son únicos y lo son, ¿de acuerdo? Pero yo creo que se lo contamos mucho desde, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Desde el triunfo, desde ser mejor que el otro, ¿no? No el sentirte mejor contigo mismo. Y entonces, lo que pasa con yo lo encuentro permanentemente, es que estos chicos y estas chicas llegan con los 19 años y no saben cómo manejar con 19 años sus propias emociones, ¿no? Y no toleran para nada la frustración, se les cae un poco también, ven realmente cómo es el mundo. Y lo que uno denota es que efectivamente en las mallas curriculares no está incorporado para nada desde que se incorporan, ya no solo es la escuela, sino también desde las propias casas, yendo a una, todo ese trabajo. Yo siempre, que también lo decía Nicolau, ¿no? Que hablaba del modelo del norte de Europa, ¿no? En el ámbito del deporte, pero también en el ámbito educativo, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia, que tiene una de las tasas en cuanto a formación integral de niños y adolescentes de más éxito a nivel mundial, junto con Corea, ¿no? Está Finlandia y en el norte de Europa. Ellos tienen muy clara la diferencia entre sistema educativo y sistema escolar. Y el sistema educativo va muy vinculado como el enfoque que da de derechos la propia Convención de los Derechos del Niño. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro enfoque? Claro, el enfoque educativo es como si hubiera, para ellos incorporan varios engranajes. Incorporan la familia, la escuela y la sociedad. Y esos engranajes van al unísono trabajando tema de valores, ¿no? Trabajan conjuntamente. Por tanto, el sistema escolar es uno de los elementos que integra el sistema educativo. Yo no conozco tanto la realidad de Paraguay, conozco mucho más la del sur de Europa, por ejemplo, en España, y por supuesto la de Chile, y aquí hay una confusión, se funde prácticamente lo que es sistema educativo con sistema escolar, ¿no? No hay, y sociedad ya ni aparece, ese trabajo conjunto. Yo creo que ahí tendríamos mucho que aprender de eso, y no es tan complicado. Eso la verdad es cambiar un poco el enfoque, ¿no? Y en vez de echarnos las culpas de unos a otros, que lo está haciendo mal con los chicos y las chicas, que lo estamos haciendo fatal, será sentarnos todos, sociedad, escuela y familia, y ver cómo podemos trabajar de manera conjunta. Yo, cuando dejé, todavía hace muy poquito, en España, en un proyecto que tenemos también, que trabajamos en los centros educativos en España, en Barcelona, en Cataluña, la directora de una escuela nos decía, alertada de secundaria, que, oye, que había padres que se habían puesto en contacto con la dirección de la escuela a través de una carta que había mandado el abogado de la familia. Es decir, padres que son incapaces de directamente, que consideran que hay algún problema con el niño en el centro educativo, y lo que hace, le recibe la directora, en vez de una llamada del padre o un correo electrónico, lo que sea, ¿no? Directamente el abogado. Claro, ¿qué estamos haciendo ahí? Eso es una verdadera barbaridad, ¿no? Y la verdad que no es tan extraño de verlo, en este caso, por ejemplo, en el sur de Europa, esto, ¿no? Entonces, es como un distanciamiento absoluto entre la escuela y la familia. Y tenemos, claro, cómo vamos a trabajar esos valores, la empatía, habilidades blandas, habiendo ese distanciamiento es materialmente imposible. Bien, yo creo que es un buen punto, y luego también, hablando de distanciamiento, el propio distanciamiento entre los padres respecto a posibles consensos sobre la vida del niño. Eso sí, que ya si entramos a ese ámbito, hay mucho que decir respecto a la defensa legal. Aquí en Paraguay hemos visto en los últimos tiempos con la pandemia pedidos de medidas cautelares o amparos para que un niño sea inscrito o matriculado en un colegio determinado porque los padres no están de acuerdo en qué colegio, en qué centro educativo tienen que ir. Estas cuestiones que hablan de realmente encarnizamientos y violencia casi intrafamiliar, ponen bueno, en el ojo de nuestras miradas a la efectividad de los derechos del niño, y creo que precisamente nos llama a hacer una reflexión sobre de qué manera el mundo adulto está siendo protector y garante de esos derechos, o es que realmente entramos a unos debates que en nada ayudan a la efectividad de esos derechos. Entonces, yo creo que podemos ir concluyendo con algunas ideas bien prácticas, porque esa era la idea de este martes, agradeciendo al profesor José Pérez que haya propiciado este espacio en Herramientas para Progresar, como el ciclo se llama Herramientas para Progresar, precisamente en el sentido de traer a una cuestión bien práctica qué es lo que aprendemos de toda la teoría que hay
y hoy creo que quitamos distintos elementos. En primer lugar, vuelvo a repetir, hacer una reflexión en el propio lugar que nos toca, cómo poner en práctica esto que hablamos hoy, cómo poner en práctica desde el lugar donde estoy, ya sea no solo en el ámbito académico, en las materias que llevo, sino en los probables proyectos que pueda hacer a nivel comunitario, buscando alianzas y cualquier otra iniciativa que pueda servir para promover los derechos del niño. Así que creo que con eso vamos cerrando, agradeciendo también, Isaac, que nos hayas acompañado y por supuesto que vamos a seguir encontrándonos ya a partir de ahora los próximos martes porque en el segundo semestre tenemos distintas conferencias planificadas cada 15 días, ya están todos invitados, vamos a tener invitados de distintos países de Latinoamérica y vamos a tocar temas de suma actualidad, así que desde ahora ya estén atentos al ciclo de conferencias también y agradecerles su participación, que tengan muy buenas noches profesor José, buenas noches Isaac y a todos los participantes. Hasta luego. Buenas noches, Buenas gracias, noches. descansen, buenas noches.